¿Cómo les va a todos? Es un gusto saludarlos nuevamente. En el día de hoy hicimos una clase en tiempo real donde vimos algunas pautas sobre el examen parcial. Como esa clase quedó un poco larga por las preguntas y por allí los errores, rápidamente les voy a repasar qué es lo que vimos en la clase. Bueno, en un principio, el primer parcial es el día 26 de mayo, a la hora 22, lo hacemos a esta hora para que no haya problemas de conectividad. El lugar donde lo van a buscar es en una pestaña que se va a habilitar al efecto, que se va a llamar parciales en el aula virtual. Estimamos una duración de 1 hora 30 y en este tiempo, cuando usted, no hace falta que esté mirando el reloj, o sea, se va a cerrar y se va a enviar cuando se cumpla la hora. Es teórico práctico, el examen es bajo la modalidad multiple choice, en donde va a haber una sola opción válida, o sea, no va a haber preguntas con varias opciones. La cantidad de opciones estimadas es de 20 y en principio se va a aprobar, es decir, acreditar de acuerdo a la pauta de escala de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces vamos a hacer una equivalencia con la calificación que hace el aula virtual y se la vamos a alcanzar antes del parcial. Bueno, esto entonces en principio con respecto a esta modalidad de evaluación. La idea es tomar un examen parcial que sea accesible, con contenidos que usted pueda resolver. Esta instancia de evaluación es una instancia de aprendizaje más, donde usted puede evaluar cómo avanza sus conocimientos. Eh, Cuando le explico a los alumnos sobre el examen final, siempre les digo que el alumno libre rinde un ejercicio más, es decir, los 4 preguntas teóricas del alumno regular, los 2 ejercicios del alumno regular, más un ejercicio más para acreditar la condición de libre a regular. Entonces, no hay una diferencia esencial. Un alumno que tiene los conocimientos para resolver 2 ejercicios puede resolver 3 o más. Entonces, lo importante aquí no es que usted sea libre o regular, sino lo importante es que usted siga la materia, que aprenda a razonar los contenidos y que pregunte todas las veces que sea necesario para que le podamos explicar. Bueno, seguimos. Los contenidos más fuertes están en la unidad número 2 y en la unidad número 4. La unidad número 6 es una unidad donde realmente usted se va a sentir un poco más liviano en cuanto a lo que tiene que estudiar. Para la unidad número 2 tenemos contenidos teóricos muy importantes porque son la base de esta primera materia de costos. Los PDF son muy completos y también la unidad número 2, el libro de Holmgren, está muy completa con respecto a estos temas. La teoría general del costo usted la verá en los PDF, no está en Holmgren. Después tenemos las terminologías básicas. Aquí ya también empezamos con el libro, objeto de costos, acumulación y asignación, causante de costo, componente físico y monetario está en los PDF, no está en el libro, pero también tiene una muy buena explicación y es un tema muy importante. Rastreo y prorrateo, que se refieren a la asignación de costos y hacen referencia a la clasificación de costos directos e indirectos. También lo tienen en el libro y en el desarrollo teórico de la plataforma. Y el tema de patrones de comportamiento del costo está desarrollado en el libro y en la plataforma. Es un tema muy importante. Habla justamente de las consideraciones o simplificaciones para clasificar los costos en variables y fijos. Entre ellos, la determinación de un nivel de actividad que se toma como base, o sea, los costos son variables y fijos en relación a una variable de medición, y también el rango relevante. Fuera del rango relevante, los costos fijos pueden aumentar, o sea, cuando nosotros cambiamos la escala de planta o la escala en la que trabajamos,
nuestros costos fijos también pueden verse modificados. Entonces es importante pensar que los costos fijos se mantienen constantes dentro de un rango relevante. Otros conceptos teóricos están relacionados con el concepto de lo que son los costos fijos y variables totales, el concepto de los costos fijos y variables unitarios. Y aquí tienen en la bibliografía y en los PDF la explicación de por qué hay que utilizar con cautela los costos unitarios, esencialmente el costo fijo que cambia con el nivel de actividad. Para explicar, por ejemplo, estos cambios en costos totales unitarios y sea fijos o variables, ustedes tienen un ejercicio en la unidad número 2. Vamos a compartir este archivo, está cargado en el material de la unidad número 2. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, el detalle del costo variable total que aumenta. Acá tenemos el nivel de actividad, pueden ser unidades, y acá los pesos, ¿no? El costo variable aumenta con la pendiente del costo variable unitario, el ingreso total aumenta con la pendiente del precio. A su vez, el precio por unidad es constante y el costo variable por unidad también es constante. Vemos que la escala de unidades permanece, pero la escala de valores es menor, porque acá estamos hablando de totales y acá de unitarios. Lo mismo ocurre aquí cuando le agregamos el costo fijo, que es el verde. El costo fijo total permanece constante, siempre dentro del rango relevante, mientras que el costo fijo unitario disminuye a medida que aumenta la cantidad de unidades fabricadas y vendidas. Les daba como ejemplo el archivo que ustedes tienen de costeo por actividad y el restaurante con las mesas. Si las mesas están todas desocupadas, el costo fijo por cliente es altísimo, mientras que si tenemos capacidad prácticamente plena, el costo fijo distribuido por todas las mesas ocupadas va a ser mucho más bajo. Entonces, aquí es donde se justifica aprender lo que es un nivel de actividad normal. Bueno, entonces en esta zona ustedes pueden ver los gráficos. Vamos a volver a nuestro archivo de PowerPoint, a seguir viendo los contenidos. Dentro de los estados financieros, el estado de costos, los costos inventariales y del periodo, que lo ven en el estado de resultados, también son conceptos muy importantes. Para ver el concepto de estado de costos y ciclo de costos, que está en esta misma unidad, tienen ustedes un archivo también de un ejercicio. Aquí lo saqué en PDF porque está mucho más claro. Es un ejercicio que explicó muy bien la profesora Karina Quinta, el detalle de los costos de producción, el detalle de los inventarios, las explicaciones de la profesora para poder arribar luego al ejercicio 22, donde está ya el desarrollo de los dos estados. Es muy importante que ustedes aprendan el formato, el estado de costos y cada uno de los niveles. El costo de materiales consumidos es un nivel, el costo de producción es otro nivel, el costo de productos terminados del periodo y finalmente el costo de productos vendidos. Cada uno de estos totales, que la profesora le ha denominado nivel, está perfectamente explicado. Cada uno de ellos permite determinar un costo unitario, porque si ustedes toman el total de costos de la producción terminada dividido las unidades terminadas, le da el costo por unidad terminada. Si toman el total del costo de venta dividido las unidades vendidas, le da el costo por unidad vendida. Y finalmente, observen el estado de costos ya con los totales. En este caso particular, retomamos que la empresa está trabajando con el método PEPS, primero entrado, primero salido. Y si vamos al desarrollo, tenemos acá el detalle de unidades, ¿no? 850, costo de productos terminados, 920, costos de productos vendidos y 110 mesas, el inventario final. La profesora les explica aquí muy bien cómo armar el método PEPS. Entonces dice, lo primero que entra, que es el inventario inicial, es lo primero que sale. Entonces las ventas tienen que ser evaluadas a este costo unitario de 1010.
Como las ventas fueron de 920 unidades, las 180 no me alcanza. Uso 180 por el total, no hace falta el unitario porque de hecho las estoy usando todas, y las 740 que me faltan para formar las 920. 180 más 740, 920. Las 740 unidades que me faltan las multiplico por los 1149,76 y me da los 181.800. El inventario final son el resto de las unidades que no utilicé, las unidades del mes, las 850, son 110 a ese valor, 1149. Si en lugar de ser PEPs fuera WEPs, tendría que emplear entonces el ordenamiento contrario, y si fuera precio promedio ponderado, tengo que sumar este costo del inventario inicial más a ese resultado, dividirlo por la suma de unidades, 180 más 850, eso me daría acá un costo único promedio, y ese costo utilizaría tanto para evaluar la venta como para evaluar el inventario final. Por supuesto que si ustedes quieren desarrollar este ejercicio, bajo las otras opciones, no tienen más que hacerlo, y cualquier duda que tienen, estamos disponibles para sus consultas. Vamos a continuar. La definición del costo como activos o gastos, que está relacionada con los costos del periodo, los costos diferentes para propósitos distintos. Hay un PDF elaborado por la profesora Luciana Luque, donde explica diferentes propósitos y en ese caso qué costos tengo que sumar. También clasificaciones de costo de uso común en el mismo archivo y la definición de costos primos y costos de conversión. Siguiendo con los desarrollos de la unidad número 2, el tema de jerarquía de costos. Hay un ejercicio con jerarquía de costos que le sirve después de base para hacer ABC. La variación de costos totales unitarios a diferentes niveles de actividad. ¿Qué pasa entonces si la producción aumenta o disminuye? ¿Cómo varían estos costos unitarios? El tema de punto alto y bajo, que tiene que ver con la definición de la función de costos, y que lo tienen muy bien desarrollado esta función de costos en el capítulo 10 del libro, está citado en la bibliografía. Los gráficos de costos totales unitarios, que ya los hemos visto, y el ciclo de costos con el estado de costos, que ya lo hemos visto. Entonces vamos a hacer una práctica de punto alto y bajo. Aquí tienen ustedes los datos. Entonces, en este momento, ustedes detienen esta grabación, calculan la función de costos y a continuación controlan que el resultado sea el correcto. Bueno, este es el momento de detener la grabación antes de ver el resultado y practicar función de costos. Esta función es importante porque nos permite de manera simplificada ajustar observaciones de costos a una línea de regresión, es decir, a una relación de niveles de actividad con valores, en donde si no hay una relación de variación, solamente la función de costos va a tener costos fijos. Si hay una relación perfecta de variabilidad, la función de costos solo va a tener costos variables. Y si nuestra función de costos tiene costos tanto fijos como variables, adquiere la forma de la función típica de I igual a A más B de X. Todo esto entonces lo pueden ver en el capítulo 10 del libro de Holmgren, son muy poquitas hojas, y también tienen un ejercicio ustedes cargado específicamente sobre este tema. Bueno, ahora sí, vamos a ver el resultado. Esta es la función de costos para este elemento electricidad. 420 costos fijos, 1,65 variable unitario, y X sería el nivel de actividad, el que cumpliría exactamente el total, es reemplazando la X por 3200 o por 1200, que son el nivel máximo y mínimo representativo que hemos utilizado para calcular esta función. Vamos a la unidad número 4. En la unidad número 4 tenemos dos elementos directos, materia prima y mano de obra directa. En el tema de materia prima tenemos un PDF muy completo elaborado por el contador Abraham David,
que nos explica los conceptos de los materiales, el ciclo de materiales y la documentación necesaria. A su vez, tenemos en mano de obra también el archivo PDF con los conceptos de cargas sociales básicas y adicionales. Cuando hablamos de cargas sociales básicas, realmente referenciamos a algo que en la vida real llamamos cargas sociales. El aporte jubilatorio, el aporte al RT, etcétera, ¿no? De aquellas cuestiones obligatorias por ley. Las adicionales son aquellas que no sé si van a ocurrir o no. No sé si el empleado va a faltar por enfermedad, no sé si el empleado va a pedir un día por mudanza, o un día por estudio, o licencia por paternidad, etcétera. Entonces, en todos estos casos, lo que se hace es constituir una previsión, o sea, un monto anticipatorio eh, por si ocurre este suceso o este elemento que de ocurrir va a ser un costo para la empresa. La previsión es la que forma parte del costo de la mano de obra. Entonces, es importante que ustedes identifiquen tanto cargas sociales básicas como adicionales y también tienen en esta unidad número 4 los conceptos de rendimiento y de productividad. Con respecto a los contenidos prácticos están alrededor de estos dos elementos, los materiales directos y sus conceptos y la determinación del costo de material directo por objeto de costos. El cálculo de inventario de materiales, ya sea periódico o permanente, y los métodos de costo de inventario. PEPS, FIFO, LIFO, recién los vimos en inventarios finales de productos, acá los estamos viendo en inventarios de materiales o materias primas. El costo de reposición, que sería el costo último, si yo le hablo al proveedor, le pregunto cuánto me sale el producto comprarlo hoy, ese es mi costo de reposición. El costo específico es para cuestiones de grandes valores, donde cada uno de los artículos lleva un código y yo allí puedo verificar el costo específico de ese artículo. Es importante cuando se les solicite el costo de la mano de obra que tengan en cuenta que es justamente el cargo a la cuenta de producción en proceso. En particular, en las cátedras de Batistela no vamos a ver asientos contables. O sea, la información de los asientos contables es como si estuviésemos obteniendo una planilla de Excel, donde yo les voy a pedir simplemente cuál es el costo relacionado con el costo de mano de obra o con las cargas sociales básicas o adicionales. Cuando hablamos de costo de mano de obra, incluimos todo. Remuneración bruta, más cargas sociales básicas, más cargas sociales adicionales. Por favor, verifiquen bien esto en las soluciones prácticas. Y también tenemos nuestro análisis de productividad que tiene que ver justamente con el componente físico de ambos elementos, materia prima y mano de obra. Para calcular el componente físico tienen ustedes una ejercitación sobre rendimiento. Si el precio de la materia prima es de 10 pesos por kilo y tiene un rendimiento del 90%, la materia prima necesaria para obtener un kilo de producto terminado va a ser simplemente dividir el kilo dividido 0,90 o 90% y si necesitamos 1,111 gramos de materia prima para lograr un kilo de producto terminado. El costo unitario final va a ser el componente físico, que es 1,111 por el componente monetario de 10 y me da 11,11. 11, no es 10 el costo de la materia prima por unidad de producto terminado, es 11,11 el costo de la materia prima por unidad de producto terminado. Bueno, aquí tenemos otra posibilidad, usted lo va a detener, lo va a leer atentamente, tenemos varias instancias de evaporación, de desperdicio, de rotura, y cómo vamos conformando los detalles de rendimiento y del costo de materia prima por unidad terminada. Entonces usted puede hacer pausa en este momento y resolverlo porque en la placa siguiente va a obtener la solución a este enunciado. Bueno, computando los diferentes rendimientos, para obtener un litro de producto terminado necesitamos 1,107 de litro y el envase también tiene un rendimiento, o sea, esto tiene que ver la relación física, pero que va a incidir sobre la relación
monetaria. Vemos ahora, retomando estos dos valores mentalmente, 1,107 y 1,052, multiplicamos 1,107 y 1,052 por el costo del líquido y el costo del envase, y tenemos el costo total de materia prima por unidad de producto terminado. Finalmente, la unidad número 6, aquí vamos a ver los conceptos básicos del sistema de costos por órdenes. Es importante aquí referenciar este teórico, costeo real y normal, porque va a ser después la forma en que vamos a asignar esos costos indirectos. Específicamente, en la unidad número 6 estamos viendo costos de servicios, costos por clientes, tienen un par de hojas en la bibliografía para ver lo que es la rentabilidad por cliente, características básicas del sistema de costos por procesos, y un tema muy importante hoy en día en la contabilidad de costos, que es la técnica de costeo basado en la actividad. Para esta técnica ustedes tienen una clase virtual sobre el tema en cuestión. Dentro de la actividad práctica de esta unidad es muy simple, porque se refiere sobre todo a tema de servicios. Tienen un caso práctico de tasas únicas o perfeccionadas, expuesto por el contador Romero muy bien, y tienen también un caso de costeo BC en empresa de servicios. En realidad tienen dos casos, uno en un taller mecánico y otro en una empresa comercial. Bueno, entonces hasta aquí serían nuestros contenidos para el primer parcial. Estoy programando una segunda clase de encuentro. En principio, si me confirman, y de acuerdo a la solicitud de muchos estudiantes, he logrado hacerla a las 7 de la tarde. No fue mi voluntad hacerla a la mañana, sino fue la disponibilidad del aula. Creo que el día jueves nos vamos a estar encontrando, entonces, a las 19 horas. Se los confirmo en los anuncios. También he vuelto a cargar el PPT de la unidad número 4 de productividad, ya estoy mareada, que me pidieron hoy sin formato de macros, a ver si lo pueden bajar. Tienen dos archivos más en la unidad número 5, explicando los prácticos de la unidad número 5, eso ya lo comuniqué, pero para los que no vieron los anuncios, tienen, cuando vayan a esa unidad, la explicación en clase virtual de los mismos archivos, pero explicados por los docentes. Bueno, hasta aquí llegamos. Un gusto. Hasta la próxima.